Asquiaro Maquipa, Najila Culiacanaca, muy buenas noches, estimados amigos. Estamos de vuelta otra vez para abordar los meses del año. Pagsinaka, meses del año. Para poder iniciar los meses del año, la lógica, el año nuevo, en Aymara el año empieza en junio. Por eso vamos a iniciar desde el mes de junio. Bien, acá tenemos Marataka, junio. Marataka, junio. Willkakuti, julio. Willkakuti, julio. Llumpaka o lakanpaksi, agosto. Llumpaka o lakanpaksi, agosto. Satakallta, septiembre. Satakallta, septiembre. Taypisata, octubre. Taypisata, octubre. La Paca, noviembre. La Paca, noviembre. Jallocallta, diciembre. Jallocallta, diciembre. Chinoca, enero. Chinoca, enero. Anata, febrero. Anata, febrero. Achoca, marzo. Achoca, marzo. Casawi, abril. Casawi, abril. Llamayu, mayo. Llamayu, mayo. Waliki wahila Culiacanaca o Camuñaquipta, Tana Paxinaca, los meses del año. Entonces, cada mes está representado específicamente para describir la época, el ciclo agrícola entre los aymaras. Empezamos, ¿no? Desde que es Marataka, el junio, desde Año Nuevo, tenemos Willkakuti, literalmente significa el retorno del sol, donde el tiempo vuelve a su estado natural, ¿no? Donde estaba el tiempo. Luego tenemos Llumpaka o Lakanpaxi, el mes de los sacrificios a la madre tierra, por eso se llama Lakanpaxi, ¿no? Mes con boca literalmente, ¿no? Bien, septiembre, Satakallta, inicialmente literalmente significa inicio desde la siembra, ¿no? Septiembre. Taypisata, siembra temprana, octubre, estamos traduciéndolo literal, en el mes donde se siembra el ciclo agrícola. La Paca, lugar donde hay mucho sol, mucha calor, de ahí viene la Paca, ¿no? Jallocallta, diciembre, las primeras lluvias para la producción agrícola. Chinoca es el primer brote de la papa. Anata, la fiesta para festejar a la agricultura. Achoca, los primeros frutos, como ya para comestible, que ya se puede escarbar y poder comer la papa. Casawi es la caída de las plantas, ¿no? Las primeras llegadas del invierno y cuando se seca la planta y está listo para cosechar. Llamayo significa cosecha en este caso, ¿no? Entonces todos los meses del año está en función al ciclo agrícola realizado desde la agricultura, ¿no? Entonces, es lo que les puedo identificar. Walikiu kamaki la Culiacanaca, tuktaitana caro, askin hamaki preparabjata.